Venga. Bien. Bueno, pues ya estamos al aire y muy buenos días a todos los que nos acompañan en las emisiones cotidianas aquí en Conciencia Planetaria, lunes a viernes de las 10 a las 11 de la mañana y por radio los miércoles de las 5 a las 7, en donde unimos las señales de Ceres FM y también a veces cuando se puede esta de Ceres está en Uruguay y la otra que es Eufónica Radio en los Estados Unidos. Así que pues muy contentos esta mañana de recibir a Verónica Sarmiento. Muy buenos días, ¿cómo estás, Ver? Hola. Encantado de que estés aquí en el estudio. Muchas gracias. Ibas a venir la semana pasada, pero algo se te atravesó Sí, sí, sí. y ya no pudiste estar con nosotros, pero muy contento de volver a comentar sobre todo este círculo de mujeres All in Siwa que acaba de tener lugar allá en la nueva sede de Cali Mexico en Narvarte, en Concepción Beistegui, y que me cuentes cómo les fue, qué percibiste de las asistentes, y pues ya va siendo una tradición que no bajan de entre 20 y 30 participantes, lo cual es una membresía interesante para que cada luna llena, como se tiene pensado, pues las mujeres se reúnan en torno a un experto o experta más bien, y te tocó a ti hablar sobre cómo sanar nuestra sexualidad. ¿Cómo les fue? Pues bueno, primero que nada, buenos días a todos pues todas las personas que están, Cibernautas. cibernautas por ahí. Sí, Pues para mí siempre es pues un placer venir a compartirle gracias, Ver. pues aquí a tu programa y pues a toda la gente que nos escucha. Sí. Sí, efectivamente estuvimos pues en un círculo muy hermoso en donde tengo la impresión, y bueno, me llevé la grata impresión de Sí. ver muchas mujeres que están pues muy interesadas realmente en su crecimiento interior. Ajá. Y que pues pues buscan, ¿no?, estar constantemente trabajando. Y bueno, el tema al cual yo fui a contribuir fue Sí. en relación precisamente sanando tu sexualidad. Y pues ahí impartimos algunas técnicas para sanar, algunas técnicas de Car, respiración, de ¿está prendida la diferentes bocina? cosas, Ujú. de diferentes cosas muy interesantes. Y al mismo tiempo pues también Súbele un habla poquito. un poco sobre la nueva sexualidad, El de en medio. sobre todo Ahí. las cuestiones que no nos Ahí. repercuten y las formas de cómo ejercemos la sexualidad. Al mismo tiempo, pues hablando un poco más desde el punto de vista cuántico, porque creo que eso ayuda mucho a tener el gran entendimiento del útero, ¿no? De la importancia del útero y la importancia también de los órganos sexuales masculinos. Sí, sobre todo en una sociedad que ha sido conducida hacia el machismo, hacia una sociedad que sirve y se sirve de los hombres, yo diría un poco misógina, y que con el paso del tiempo, afortunadamente, gracias a esta participación de las tradiciones originarias que están insistiendo en lo sagrado femenino, en los círculos horizontales en lugar de esta estructura vertical, que el gen masculino, que viene siendo el macho alfa, que controla el territorio, aprendamos la cultura de la manada, en tanto que la parte femenina nos enseña a una distribución de las decisiones en conjunto y también la contención de favorecer la parte de la conexión con la naturaleza y lo que implica la vida, que está basada en el respeto, en la armonía, en la comunicación, en todo eso que implica la relación que tenemos con la vida, ¿no? Lo femenino es extraordinario porque es la vía del agua, la vía del árbol, el arquetipo de el universo que sustenta, y pues ahí la parte sexual es fundamental. Yo diría que es lo que expresa de una manera concreta pues la posibilidad del vacío, del lleno, pero también de brincar de la neurosis a una plenitud. Y pues tenemos ahí un nudo social, pero que está extroyectado por el individuo al final del día, que se vuelve social con el tema de la sexualidad. Así que qué bueno que haya personas como tú que están siempre pues cuidando que sobre todo las mujeres
retomen esa parte del útero, esa parte de del bien llevar de la sexualidad. Y aquí viene mi primer aspecto para que nos lo comentes. ¿Qué efecto ocurre en las mujeres cuando cierran esta zona que sería el sacrococcigio y que están negándose ese camino de una sexualidad plena? ¿Qué Bueno, efecto negativo es el que tiene? bueno, primero que nada, pues precisamente ese es uno de los fines de todos estos talleres y Ujú. bueno, de toda la información que intento Compartir. comunicar, compartir, es que en sí todos los seres, o sea, tanto mujeres como hombres, pero ahorita voy a hablar en sí de la mujer, creo que es muy importante tocarlo. Sí. Eh, para que nosotros logremos integrarnos como Ujú. seres realmente más espirituales Ujú. y sobre todo lograr avanzar con toda la recodificación que está surgiendo en nuestras células, Sí. en todos esos códigos genéticos, Sí. en toda esa información del carbono que realmente hace la materialización de Ujú. lo que es nuestra propia energía, o sea, Ujú. nuestro cuerpo. Sí es muy importante que la mujer comience a integrarse. Ujú. Entonces la única forma de integrarse es sanar las partes más álgidas, como, o sea, como es el útero, Ujú. que el útero es en realidad, digamos, como el hoyo negro, aunque Ujú. bueno, es una calificativo un poco duro, sin embargo, bueno, desde el punto de vista cuántico, que a mí me Es interesa, una metáfora, ¿no? ajá, me interesa darle a conocer a las personas esto. Desde el punto de vista cuántico es un hoyo negro que conecta totalmente las energías del útero de la madre tierra con Sí. las energías del útero del mismo universo. Sí. Entonces, ¿por qué razón? Porque es la única zona en donde realmente las partículas subatómicas giran a una velocidad aún más allá de nuestro cuerpo físico. ¿Y qué Ujú. trato de decir con esto? Que ahí está el motor y la potencialidad para elevar evidentemente toda la energía al cerebro. Para entenderlo de una manera más simple todavía, en esta zona que es el sacrococcigio femenino y también en el masculino, pero Claro. particularmente con mayor énfasis en el femenino, es una zona de altísimo intercambio de energía. Así es, así es. ¿Y qué pasa cuando las mujeres lo tienen cerrado o las lleva siempre a una frustración o a una no satisfacción, que ni siquiera estamos hablando ni siquiera de la posibilidad de la sensualidad ni el erotismo, sino simplemente la frustración? ¿En qué deviene todo eso? Ahí iba a hacer el comentario. La mayoría de nosotros, de las mujeres y también los hombres, Sí. no hay que excluirlos, tenemos problemas en el útero. ¿Por qué? Porque hay emociones resguardadas en esas codificaciones de información. ¿Qué trato de decir? Que ahí cuando las energías y obviamente las partículas subatómicas, electrón, protón, todas ellas no pueden lograr hacer su trabajo mucho más álgido, Sí. siendo esa la bolsa creativa. Sí. O sea, estoy hablando de que hay un poder extraordinario en él. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando evidentemente esas partículas no pueden tener esa velocidad? Pues obviamente empiezan a haber problemas físicos. Estoy hablando de todo lo que son las fibromas, neomas, empieza a haber obviamente la falta de satisfacción sexual, Ujú. o la falta del placer, o en los hombres viene obviamente pues los problemas en la próstata, o puede surgir también la no apetito sexual. O sea, Ujú. hay tantas cosas. Aquí lo importante de todo es darse cuenta que esa es una parte muy importante que hay que sanar. Hay mucha culpa colectiva, hay Es decir, mucha culpa el individual. desorden energético Ujú. produce una perturbación emocional. Por supuesto. Inmediatamente esto tiene un efecto celular, bioquímico en nuestro cuerpo, y cuando esto se mantiene a lo largo de los meses, de las semanas y los años, entonces ahí viene ya un resultado que se traduce en un desorden celular. Sí, y aquí a mí lo que más me preocupa es que evidentemente estamos dentro de un recorrido de elevación de energía. Sí. ¿Qué trato de decir con esto? Que gracias a todas las partículas subatómicas, toda la astronomía que está pasando hoy en día, con las explosiones solares, con pues todas las partículas que están ingresando a este mundo, Sí. pues viene toda una transformación dentro del cuerpo físico. Sí. Y si la frecuencia se empieza a elevar más, pues obviamente será más evidente todo este tipo de distorsiones físicos, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, también quería hacer la particular información de que en muchas ocasiones la falta de tener
pues sano, digamos, la relación con la madre o la relación inclusive con la misma madre tierra y con el mismo universo, impide tener una conexión real con los chakras primeros que existen en el cuerpo Los chakras físico. raíz. El chakra raíz, pero también el segundo, que es en el que chakra nos sexual. conectamos, y las emociones también. O sea, esas tres chakras están conectadas completamente. Entonces está todo interrelacionado. Por supuesto. Entonces, lo que tú dices es que esto se debe de explorar mucho más allá del efecto individual, sino volver a sanar nuestras relaciones con nuestros ancestros. Y los ancestros más inmediatos, obviamente, pues son nuestros abuelos, y los que no son ancestros pero que tienen vida, pues son nuestros padres. Y esa familia viene siendo una red de la vida que nos nutre todo el tiempo. Y si eso está mal, entonces esto sigue siendo una zona de perturbación. Sí, inclusive, bueno, no solamente existen las codificaciones de información genética transmitidas por la padre y la madre, sí, que en realidad nos llevamos más de la madre, sí, por la forma en cómo se es concebido, evidentemente, el embrión, ¿no? Y al mismo tiempo hay otros problemas y otros factores importantes, como son pues las heridas de cómo ejercemos la sexualidad. Lo hacemos con mucha inconsciencia. Cuando digo inconsciencia, precisamente hubo muchas reglas sostenidas por ciertos, el mismo sistema y la misma sociedad religiosa, la misma sociedad educativa, o sea, todas esas nos dieron un montón de información un tanto erradas. Y tenemos la fortuna y la gracia de haber prevalecido con nuestras tradiciones y doctrinas, información que nos permita realmente tomar en cuenta y poner énfasis en esa parte de la sexualidad. Ahí yo creo que si nosotros buscamos un poquito entre los olmecas, los mexicas, los mayas, e inclusive información como pueblos originarios, ¿no? Sí, o sea, pueblos originarios, pero también doctrinas como el tantra, el tao, el budismo, todos ellos están intentando continuar con ese aprendizaje acerca de una sexualidad sagrada. Claro, porque de alguna manera estas culturas aún no tenían este choque del consumo, el choque social de esta competencia de uso desmedido de unos a otros, porque nos vamos convirtiendo como en depredadores. Y este lenguaje sexual que al final se traduce en te poseo y me dejo poseer, te controlo y te dejo controlar, pues era mucho más sagrado en aquel entonces, era llevado con un gran respeto, llevado con un gran énfasis de manejo de energía, con grandes enseñanzas, eran disciplinas incluso que estaban consideradas como para desarrollar la conciencia, y que hoy estamos completamente fuera de ese ámbito, salvo, claro, que como tú dices, estemos dentro de estas escuelas con una enseñanza muy particular, ¿no? Entonces, qué bueno que personas como tú están explorando para compartir con las mujeres y con los hombres una nueva dimensión de la sexualidad, y eso es encantador. De hecho, hay inclusive algunas partes, algunas doctrinas, y bueno, la mayoría también, se hablan de que hay que dar para compartir. O sea, y compartir para dar. O sea, es un dar y recibir, realmente es un círculo de dar y recibir. Sí, es un intercambio. Es un intercambio, o sea, pero aquí para tener ese intercambio hay que estar bien consciente de cuál es el proceso sexual, primero que nada. Sí, o sea, como separar la parte genital de la parte energética. Sí, y muchos otros factores, ¿no? O sea, comprender realmente los sistemas, por ejemplo, en dónde aplica el sistema muscular, dónde aplica lo que es el neural, o sea, neurológico. ¿Cómo está conformado? Porque de veras no sabemos nada. Yo que sepa que alguien ha tomado el curso de sexualidad realmente es la gente que quiere seguir avanzando. Sí, claro. Sí, pero en las escuelas no lo dan. ¿no? Sí, no. Como en la forma educativa. Está fragmentado y está pues manipulado. Hay ahora una excesiva información en los chicos de secundaria sobre esta libertad sexual, que no está mal, pero si no hay una línea de ética y de virtud que antes teníamos en las escuelas, cuando tú y yo íbamos a estas escuelas hace 20 años, estábamos hablando de civismo, estábamos hablando de valores, estábamos hablando de ética, que no necesariamente el ámbito religioso es quien tiene que responder, sino más bien el sentido más puro, más pristino, más elevado de la relación que tiene la vida y de los seres humanos que somos administradores de ello, ¿no?
Entonces, pues es exponer a los chicos a que, bueno, ustedes usen condón y adelante con todo, como que estamos en un extremo, ¿no? Sí, no, yo inclusive podría afirmar en este momento que hay una clave importantísima que no se toma en cuenta, que es la autoestima. Entonces, Fíjate, ¿y eso ejercer, no está? pues creo que no, o sea, por desgracia, la autoestima se empieza a ejercer y no quiero decir indebidamente, sino a lo mejor sin conciencia. Sí. Obviamente una sexualidad desde la autoestima, o Sí, sea, claro. ¿cómo está tu autoestima? ¿Realmente está bien basada? ¿De veras tienes los valores? Y como muchas veces nos traemos lo que los padres nos dan como Sí, información o esa las escuelas, transferencia heredada. entonces Sí. pues a lo mejor mamá también tuvo sus propios traumas personales, igual papá, y pues ahí vienen todos esos traumas, toda esa desinformación, y bueno, también ver cómo está el chico emocionalmente. Entonces imagínate, sí, pues sí, la libertad sexual, muy padre, pero la autoestima está bien como para ejercerla correctamente. Yo te diría que casi no se toca. Yo creo que no, ese es un problema Y es algo fundamental. que yo siempre he dicho aquí en los programas, que requerimos realmente de una línea de trabajo desde la secundaria y desde luego en prepa, que tenga que ver con inteligencia emocional. Claro. Cómo se construye el yo, cómo se define el ser y cómo la personalidad le damos una mayor importancia al ego, a todos los referentes que nos significan, pero muy poco el nivel de interpretación y manejo integral. Y eso es pues muy desafortunado, porque al final se va a traducir en una neurosis y en una insatisfacción, que no necesariamente el ser sexuada te resuelve un tema de personalidad, No, claro que no. sino más bien a veces te coloca en más problemas, porque sí puede ser que tengas una apertura sexuada, genitalmente hablando, pero que precisamente porque no hay un centro de referencia en el yo, en el ser, en la autoestima, pues entonces también lo usas como un medio a través del cual puedes conseguir o puedes retraer cosas. Es realmente un problema que incluso se convierte en un problema pues social, a nivel de salud mental, a Tremendo, nivel ¿eh? de salud pública. Y se confunde, ¿por qué? Porque Se creyendo confunde. que como se ejerce la sexualidad de una forma correcta, entonces los chavitos empiezan a ejercer Sí, y empiezan incluso a antes de crear, tiempo. claro, empiezan a crear problemas. ¿De qué nivel? Pues por ejemplo que traen niños no Así es, deseados, así es. pobres niños, o sea, Enfermedades sexuales. enfermedades sexuales, o bien pues se empieza a lastimar a la diosa, al útero, Sí. entre tanto semen que hay dentro, de tanta inconsciencia. O sea, Sí, eso es complicado. es bien, bien importante. Inclusive, perdón, Sí, dale. pero hay algo que sí me gustaría decirle a todos y que es importante comentarlo. La base de la transformación de la humanidad podría, pues inclusive afirmar que es eso. Pues sí, es decir, una de las bases fundamentales es el referente de la sexualidad, porque todo es sexuado en términos de gestativo y algo De creación. que tenga que ver con la creación, claro. ¿No? Entonces, está ahí, sin duda todos lo sabemos y lo conocen en diferentes disciplinas, la psicología, la medicina, la comunicación, etcétera, todas las líneas humanistas, todas las líneas sociales, pero todavía no se le da, yo diría, como tú bien dices, una dimensión todavía del orden que necesita tener. Vamos a una pequeña pausa, son las 10:31, estamos charlando con Verónica Sarmiento Farret sobre sanando nuestra sexualidad y convertirla en una experiencia sagrada. Después de que regresemos de esta pequeña pausa, y también yo le hablo sobre el diplomado de medicina tradicional, el diplomado que está ya listo en relación, más bien el taller el diplomado de Flores de Bach y el taller de Flores de Bach, que está listo ya a darse, que inicia el día de mañana, y también la conferencia de Emilio Fiel, este español que viene a México cada año y que ya tenemos todo listo el próximo lunes 19 de septiembre. Así que vamos a una pequeña pausa y regresamos. Esto es Conciencia Planetaria.